Hola, hola, muy buenas tardes. Junto con saludar y esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien, quisiera, como siempre, partir agradeciendo a todos quienes nos están escuchando, a la audiencia que nos acompaña en nuestro cuarto seminario web, en donde nuestro profesor Fernando nos viene a enseñar o dilucidar dudas acerca de los nuevos regímenes tributarios de primera categoría. También agradecer a aquellos que no nos acompañan online, pero luego visitan nuestra página web www.informat.cl para reproducir las grabaciones y para descargar los contenidos que dejamos publicados. Bien, siendo exactamente las 17:02, comencemos con nuestro cuarto seminario web. Primero que todo, y como siempre, me presentaré para quienes no me conocen o para quienes por primera vez se conectan a nuestro seminario. Mi nombre es Jorge Enríquez, soy el gerente de venta de Ubigo, plataforma 100% web diseñada especialmente para contadores y oficinas contables que busquen o requieran una robusta y flexible plataforma web de contabilidad y nómina que incorpore tecnologías innovadoras para automatizar procesos contables y que incorpore también soluciones de inteligencia de negocio para una gestión más eficiente. Ubigo, a través de inteligencia artificial, logra reducir hasta un 60% de trabajo de digitación para un contador. Antes de informarle nuestra agenda, quisiera mencionar y agradecer también, por supuesto, a las empresas que respaldan estos seminarios, eh, que con mucho gusto, evidentemente, organizamos para ustedes. Agradecer, en primer lugar, al grupo Informat, empresa chilena con más de 45 años desarrollando soluciones tecnológicas para empresas, principalmente en el ámbito contable y financiero. Y también agradecer a la empresa Alianza CAP, empresa chilena, compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales enfocado al desarrollo y perfeccionamiento de profesionales en el área de recursos humanos, tributaria, contabilidad e IFRS, ¿ya? Expertos en temas de capacitación, desarrollo profesional, talleres, etc. Estas dos empresas chilenas se unen a través de una alianza para preparar y coordinar y compartir espacios de conversación y aprendizaje que tienen como objetivo central, esta vez, hablarles acerca de los nuevos regímenes tributarios de primera categoría. ¿Ya? Dicho esto, hemos definido una agenda que está dividida de la siguiente forma. Hablaremos acerca de una introducción, de las principales características del régimen general de tributación. También les vamos a hablar acerca de las principales características del régimen ProPyme. Hablaremos también acerca de las principales características del régimen ProPyme transparente, principales cambios al régimen parcialmente integrado, y vamos a dejar para el final un espacio de preguntas y respuestas. Este webinar tiene una duración aproximada de 60 minutos, generalmente tratamos de ser bien puntuales, de los cuales vamos a destinar 45, 50 minutos para la presentación, y vamos a dejar un espacio de 10-15 minutos para que ustedes puedan plantear sus preguntas. Ahora, ¿cómo hacer las preguntas? Súper importante. Al término de la presentación deberán buscar, acá como aparece en la lámina que les estoy proyectando, deberán buscar el icono que simboliza el signo de interrogación, el cual podrán encontrar en la esquina superior derecha de su monitor y hacer clic. Se desplegará una ventana en donde ustedes podrán hacer sus preguntas. Antes de presentarles a nuestro profesor y de una vez por todas comenzar con la presentación, quisiera comentarles que al final del webinar comunicaremos un concurso, ¿ya? Así como en todos nuestros seminarios web podrán concursar para obtener una copia física del libro Implementaciones NIF para PyME, libro de la editorial Costa Brava y del autor Fernando Torres Cárdenas, con quien tengo el privilegio una vez más de compartir este espacio
educativo, ¿ya? Pero antes, no puedo avanzar sin hacerles una invitación a todos. Si desean conocer todos los libros que ha escrito nuestro profesor y, por supuesto, comprarlo para estudiar y profundizar sus conocimientos, visiten la página web www.manualdeconsultasifrs.cl. Son absolutamente recomendables. Bien, nuestro profesor, nuestro speaker, además de poseer una respetable trayectoria, es socio fundador de la empresa Alianza CAP y es autor de varios libros, como les mencionaba hace un rato. Es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Sin más preámbulos, a partir de ahora activa el micrófono y nos comparte su presentación el doctor Fernando Torres. Estimado profesor, bienvenido una vez más. Muchas gracias por su tiempo. Active su micrófono, por favor, y compártanos su presentación. Hola, buenas tardes. Tenemos ahí la presentación. Por favor, me confirman si se ve perfecto. Se ve muy bien, Fernando. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces, lo que nos une hoy es esta charla, ¿no es cierto?, con respecto a los nuevos regímenes tributarios de acuerdo a la Ley Modernización Tributaria del 2020. Quiero recordarles que en el 2014 nosotros nacen unos regímenes tributarios que no lo conocíamos. Teníamos un régimen, ¿no es cierto?, atribuido y teníamos un régimen semi-integrado y después teníamos el 14 TER. Entonces ahí nacen columnas donde en el régimen semi-integrado, ¿no es cierto?, necesitábamos calcular el RAI, el DDAN, el REC y el SAC, siendo el SAC, ¿no es cierto?, un saldo acumulado de crédito, y esto venía de origen del FUT. Entonces, del 2014 a la fecha, fuimos conociendo estas columnas y su tratamiento y su orden de, ¿no es cierto?, cronológico de imputación. Pero bueno, ahora esto ha cambiado y tenemos solo dos regímenes tributarios en que ahora tenemos, ¿no es cierto?, un régimen tributario del 14A, que en definitiva era el 14B, y el 14B desaparece, ¿no es cierto?, y tenemos un régimen, ¿no es cierto?, de acuerdo al número 3 de la letra D y el número 8 de la letra D. Entonces, ahí tenemos un PROPYME, ¿no es cierto?, y una situación más especial en el artículo, en el número 8 de la letra D, que es como el 14 TER en su minuto. Bueno, en esta lámina ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, el periodo actual y el periodo futuro, 2020 y 2021. Así entonces, ustedes pueden ver que antes teníamos un semi, ¿no es cierto?, un régimen atribuido y un régimen semi-integrado. En el atribuido, hoy con la modernización tributaria, eso desaparece. Entonces, el régimen atribuido tiene una tasa del 25% y el semi-integrado de 27%. Y con los registros, ¿no es cierto?, 4 registros. En el atribuido teníamos el RAP, el DDAN, el REX y el SAC. Y en el semi-integrado teníamos 4 registros, el RAI, ¿no es cierto?, que en el fondo era el RAI inicial, era igual al FUT, ¿no es cierto?, de origen al 31 de diciembre del 2016. Y después teníamos el DDAN, el REX y el SAC, que eso también proviene de los créditos, ¿no es cierto?,
que el FUT arrastraba. También en esa época, en el 2000, ¿no es cierto?, pasado, el 2020 tributario, 2019, 2018, 2017, todos estos registros, ¿no es cierto?, tenían declaraciones juradas. En el atribuido teníamos 3 declaraciones juradas, la 1923, la 1938 y 1940. Y en el semi-integrado teníamos la declaración jurada 1926, 1939, 1941, que eran los retiros, y 1942. Entonces, la novedad era que el atribuido tenía, el impuesto pagado era 100% crédito para los propietarios de la empresa, impuestos finales. Y en el semi-integrado esto tiene, ¿no es cierto?, un 65% de crédito para impuestos finales, quedando la diferencia, ¿no es cierto?, un 35% como un impuesto empresarial. Entonces, ¿qué pasa el próximo año? Bueno, lo que va a pasar el próximo año es que estas columnas, una se elimina, ¿no es cierto? El régimen atribuido se elimina. Y tenemos un régimen general. En el régimen general vamos a tener las empresas que tributan con impuesto de primera categoría con tasa del 27%. Y por supuesto que ahí va a tener, ¿no es cierto?, aquí esta característica, va a tener estos registros, 4 registros, ¿no es cierto? Y vamos a tener declaraciones juradas que probablemente van a sufrir modificaciones o algunas se van a eliminar. Y lo más importante es que esta tasa de impuesto, el impuesto pagado, se va a transformar en crédito solo el 65%. Eso se mantiene. Entonces, ya sabemos que, ¿no es cierto?, eso va a generar, ¿no es cierto?, una merma para los accionistas que estén en el régimen semi-integrado. Ahora, las características para ingresar a estos regímenes ProPyme, ¿no es cierto?, y el ProPyme transparente. El régimen ProPyme sería, ¿no es cierto?, la mayoría de las empresas en las que estaban el régimen atribuido y algunas empresas, pequeñas empresas que quedaron en el régimen semi-integrado y que en esta oportunidad por defecto van a quedar en el régimen ProPyme. Donde su tributación de un Don Fernando, flujo. don ¿Sí? Fernando, disculpe que ¿Sí? lo interrumpa, que se produjo 2 problemitas de intermitencia con su voz. No sé si es problema de su micrófono, si lo puede revisar. Eh, no he movido nada. Ya, perfecto. Bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto, don Fernando. Disculpe haberlo interrumpido. Continúe, don Fernando, no lo escuchamos. ¿Me escucha bien? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Ya. No hemos hecho nada, ni movido nada. ¿Seguimos? Sí, por favor, don Fernando. Bien. Entonces, como estaba explicando, el régimen ProPyme, ¿no es cierto?, y el régimen ProPyme transparente. Este régimen ProPyme transparente para la nueva ley de la renta sería como el 14 TER, en donde la tributación se determina a través de flujos de efectivos, ingresos y gastos efectivos. Entonces, donde no se lleva una contabilidad, no es cierto, una contabilidad completa, sino que una contabilidad simplificada. Pero yo siempre insisto, sobre todo a nuestros colegas contables, de que este artículo, ¿no es cierto?, ProPyme transparente, es importante entender que es para efectos tributarios. Entonces nosotros debemos seguir determinando balance de 8 columnas, balance tributario de 8 columnas.
Solo para efectos tributarios usamos un flujo de ingresos y de gastos, pero para efectos financieros el cliente necesita un balance tributario de 8 columnas, después un balance clasificado, en donde estos documentos son enviados a bancos o a instituciones donde ellos postulan a proyectos o licitaciones. Entonces, solo para efectos tributarios se usa la metodología del flujo de ingresos y gastos en la ProPyme transparente. Y en el régimen ProPyme, bueno, obviamente tenemos que tener una contabilidad completa, ¿no es cierto? Y tributar sobre la base imponible que está definido en el artículo 29 al 33 de la Ley de la Renta. Entonces, ¿quiénes son los que ingresan en el régimen ProPyme? Bueno, dice ahí, ¿no es cierto? Promedio de ingresos brutos entre 3 años no exceda de 75.000 UF. Y, ¿no es cierto?, ningún caso en un ejercicio puede exceder de 85.000 UF. Entonces, también son una brecha que hay que ir determinando para no tener que eh, pasarse, ¿no es cierto?, de los límites y seguir en el mismo régimen ProPyme. Y al momento del inicio de actividades de capital, ¿no es cierto?, el capital efectivo no debe exceder de 85.000 UF. Como ven, los montos son bien elevados, entonces muchísimas empresas van a estar en este régimen. Ahora, también, ¿no es cierto?, en la contabilidad, ¿no es cierto?, contabilidad del contribuyente, en el ProPyme, contabilidad completa, ¿no es cierto?, que puede optar a llevar contabilidad simplificada sin alteración en su forma de tributación. Entonces, lo mismo yo reitero que para efectos tributarios, usted si opta por llevar contabilidad simplificada, siempre debe llevar para efectos financieros un balance tributario de 8 columnas para ser presentado a instituciones financieras o a entidades en que el cliente postula a proyectos o postula a licitaciones. Entonces, podemos llevar una contabilidad simplificada para efectos de impuestos. Y entonces ahí aplicamos la técnica del ingreso y el gasto efectivo, ¿no es cierto?, para determinar la base imponible. En el régimen ProPyme transparente, ¿no es cierto?, dice ahí que queda liberada para efectos tributarios de llevar contabilidad completa, por lo que para el control de sus ingresos y egresos utilizarán el registro de compra y venta. Insisto que esto es un beneficio para efectos tributarios, pero si usted analiza con cuidado, es muy difícil probar frente a un fiscalizador un ingreso efectivo, también un gasto efectivo, porque usted puede pagar en dinero efectivo, ¿no es cierto? ¿Cómo prueba el pago? O si paga a través de una cuenta corriente que no es de la empresa y el documento está pagado o el ingreso fue realizado, pero una cuenta distinta. Entonces, en la práctica hay muchas situaciones especiales que hacen compleja demostrar, ¿no es cierto?, la determinación de la renta líquida en un ProPyme transparente. Entonces hay que ver las ventajas y desventajas de irse por este régimen. También dice, eh, utilizarán, ¿no es cierto?, el registro de compra y venta, salvo quienes no se encuentren obligados a llevar dicho registro. Llevan un registro de ingresos y de egresos. De llevar un libro de caja, podrán llevar contabilidad completa sin que se altere la forma de tributación de sus resultados. Entonces ahí usted elige. Yo soy anti contabilidad simplificada porque en realidad para el cliente no determina fielmente las transacciones que se genera en una actividad económica en un periodo determinado. Entonces se pierde esa información. En cuanto a la tributación, ¿no es cierto? Tenemos que en el régimen ProPyme, la sociedad tributa sobre su base imponible en primera categoría y la sociedad en transparentes, ProPyme transparente, la sociedad queda liberada de tributar su base imponible en primera categoría. Ahora, con respecto a los PPM, bueno, también tenemos beneficios ahí, ¿no es cierto?, que son tasas mínimas de pago y ahora con la pandemia también tenemos varios beneficios de postergación.
Eh, en mi opinión personal, todas las empresas que puedan pagar deben pagar el PPM, deben pagar el IVA. Todo lo que hoy día se posterga es una deuda futura y una carga financiera que se está acumulando y que no sabemos cómo se va a resolver. Lo que sí sabemos es que todos los beneficios son postergación de pago. En definitiva, estamos acumulando deuda. Por lo tanto, yo les pido que si pueden pagar, paguen su PPM, paguen su IVA. Si no pueden, claramente hagan un flujo, provisionen los fondos para el día de mañana tener que pagar estos valores, reembolsar estos valores. Ahora, plazo para estos regímenes, acuérdense ustedes que primero era julio y ahora tenemos fecha de, entiendo que es septiembre. Bien, entonces, migración a los nuevos regímenes tributarios. Les quiero decir que las presentaciones se les va a hacer llegar en su totalidad, todas estas presentaciones, así que no se preocupen si avanzo, porque quiero ir a lo sustantivo y a lo novedoso. Entonces, migración a los nuevos regímenes tributarios. Entonces, la ley, ¿no es cierto?, del 21.210, del 24 de febrero del año 2020, denominada modernización tributaria, genera, ¿no es cierto?, uno de los objetivos es facilitar, ¿no es cierto?, o mejor dicho, mejorar, ¿no es cierto?, la ley del año 2014, por lo engorrosa que esta se incurría, sobre todo en aquellos aspectos como la renta atribuida, donde finalmente un contribuyente terminaba pagando o haciendo una declaración de renta en las cuales no había recibido ni un solo peso. Sin embargo, tenía que regularizar su situación tributaria porque en la entidad en que era socio se le atribuía renta. Entonces, por primera vez en Chile, un contribuyente reconocía un aumento patrimonial sin haber recibido ni un solo peso. Entonces, eso fue generando eh, difícil control sobre esa materia. Y si usted no retiraba ni un solo peso, entonces se le generaba, ¿no es cierto?, en el régimen atribuido un sistema de control difícil, ¿no es cierto?, de administrar. Entonces, se estableció un régimen general de tributación enfocado en las grandes empresas, como vimos al inicio, ¿no es cierto?, con tasa del 27%, y con el 65% de este impuesto como crédito para los impuestos finales a sus socios. Y dos regímenes tributarios pensados en la micro, pequeña y mediana empresa, que era el que yo le decía, la letra D, ¿no es cierto?, número 3, y la letra D, número 8, donde ahí estaba, ¿no es cierto?, el PROPYME en el artículo, en el número 3, y en el número 8, el PROPYME transparente. Entonces, en definitiva, nos quedamos con dos regímenes, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice artículo 14, letra D, ¿no es cierto?, el 3 y el número 8. En el 3, ¿no es cierto?, tenemos estas pequeñas empresas que tributan sobre el artículo 29 al 33 de la ley de la renta, con tasa, ¿no es cierto?, del 25%, y este impuesto es 100% crédito para sus propietarios. En el número 8, la tasa es el 25%, y lo mismo, muy similar, muy parecido a lo que venía en el régimen anterior, en donde, ¿no es cierto?, quedaba libre de pagar el impuesto de primera categoría a la empresa, donde al final los propietarios terminaban reconociendo esta base imponible de acuerdo a su participación, pero sin crédito, entonces ellos terminaban pagando, ¿no es cierto?, el diferencial. Entonces, en el número 3, ahí tenemos contabilidad completa, tenemos nuestros registros empresariales, ¿no es cierto?, el RAI, el DDAN, el REX, el SAC. Y en el número 8, ¿no es cierto?, en la letra, eh, artículo 14, letra D, número 8, bueno, ahí como es contabilidad simplificada, ¿no es cierto?, nos liberamos de varios registros, y bueno, la tasa del 25 y también 100% crédito a los socios. Ahora,
como toda norma, como toda ley, ¿no es cierto?, tiene algunas disposiciones transitorias y eso hay que leerlas para que tener cuidado en esta transición, ¿no es cierto?, o en esta convergencia de un estado actual a un estado futuro. Esto va, aún, ¿no es cierto?, el servicio no ha generado circulares en relación a esta convergencia, ¿no es cierto?, si es que me voy a quedar en el régimen general con tasa del 27, por ejemplo, o me quedo en el régimen ProPyme o en el régimen ProPyme transparente. Entonces, ¿qué pasa con mi crédito, por ejemplo? Supongamos un régimen atribuido en que se le atribuye todo, ¿no es cierto?, periodo a periodo, y aún le queda crédito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese crédito? Entonces, con ese SAC. ¿Y qué pasa con los registros que generaron el SAC? En mi opinión personal, si bien la ley le permite, ¿no es cierto?, liberar esos registros cuando usted está en la letra 14, artículo 14, letra D, número 8, cuando le permite, ¿no es cierto?, liberar registros, yo les pido a ustedes mantengan siempre el registro. ¿Por qué? Si el día de mañana usted necesita hacer un término de giro, ese dato lo van a necesitar. Y si han pasado varios periodos, podría ser muy difícil reconstituir esa información. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, siguiendo nuevos regímenes, estamos, ¿no es cierto?, que la normativa estableció un régimen general principalmente orientado a las grandes empresas y los dos regímenes que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa con la renta presunta? No pasa nada. Aquí en este caso no se consideró, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda la información que teníamos anteriormente, esta se mantiene, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo tributa un régimen de renta presunta, la tasa del impuesto es del 25%. Y por supuesto que lleva una contabilidad simplificada. Entonces, las principales características del régimen de tributación a nivel de empresa establece su resultado en base a renta efectiva según contabilidad completa. Su renta, base imponible, está, ¿no es cierto?, prescrita en el artículo 29 al 33 de la ley de la renta. Y tiene derecho a rebajar de su renta líquida el 50%, ¿no es cierto?, eh, invertida con tope de 5.000. Recuerden que esto se mantiene. Antes eran 4.000 UF, hoy día son 5.000 UF. Está afecta al impuesto de primera categoría con tasa del 27%. Ya sabemos que en el régimen general de tributación la tasa es 25 y se denomina integrado. Y por supuesto, si está dentro del nivel de venta, ¿no es cierto?, de ingreso, tiene uso para el beneficio de este famoso 50% de la renta líquida, con tope de 5.000 UF. Antes eran 4.000, recuerden eso. A nivel de empresa. En contra del impuesto de primera categoría pueden imputar todos los créditos señaladas, ¿no es cierto?, la ley de la renta y otras leyes. Están afectas a las disposiciones del artículo 21 de la ley de la renta. Eso es muy importante también. La situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones se determina al término del ejercicio, sin perjuicio de las retenciones de impuestos que procedan conforme al artículo 74, número 4 de la ley. En esta letra G, fíjense ustedes que nosotros, antes del 2014, la situación tributaria, ¿no es cierto?, de los retiros, remesas, en una sociedad limitada, antes se definía al término del periodo. Yo recién imputaba en los registros, ¿no es cierto?, al término del periodo los retiros. En el 2014 al 2020, los retiros fueron comportándose como si fuera un dividendo. Es decir, se imputaban a los registros el día y el mes en que fue realizado este desembolso. Bueno, hoy día, con la modernización tributaria, volvemos al régimen anterior, es decir, no se va a imputar periodo a periodo, mes a mes, día a día, sino que al 31 de diciembre nosotros definimos nuestra base imponible y recién imputamos estos retiros. Por tanto, ahí tienen un punto que retomar. Acuérdense, en todas las sociedades de personas, sociedades de personas limitadas, ¿no es cierto? Porque en las sociedades anónimas se sigue tratando
a la fecha. A nivel de los propietarios de la empresa, tributan en base a retiros, remesas o distribuciones. En contra de los impuestos finales que le afecten, ¿no es cierto?, tienen derecho a imputar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Entonces, en el régimen general de tributación, la tasa es el 27%, el crédito es el 65% del impuesto pagado, ¿no es cierto?, por la empresa en favor de los propietarios de la compañía. Y por supuesto que la empresa debe reintegrar el 35% del impuesto de primera categoría a título de mayor impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda. Entonces reciben, en la declaración de impuesto a la renta, reciben completo, ¿no es cierto?, su retiro, su dividendo, con su crédito completo, pero después nace un débito fiscal, en donde se rebaja el 35%. Entonces eso hace que la inversión, digamos, del dueño en la empresa sea más cara, no recupera el 100% del impuesto pagado por la entidad. Requisito para ser consideradas como pyme, ¿no es cierto? Dice que al momento del inicio de la actividad su capital efectivo no puede superar los 85.000 UF. Y en promedio, de sus ingresos brutos de giro percibidos de vengado de los últimos 3 periodos, 75.000 UF. El conjunto de ingresos provenientes de actividades de los números 1 y 2 del artículo 20 de la Ley de la Renta dice que ¿no es cierto?, sus participaciones en otras entidades, ¿no es cierto?, aquellos ingresos no puede superar, ¿no es cierto?, el 35% de los ingresos brutos del giro. Entonces, ahí también ustedes y nosotros debemos tener conocimiento de que nuestro cliente podría tener participación en otras entidades. Si no tiene participaciones en otras entidades, entonces sería más fácil determinar los puntos que están más arriba. También otra característica del PROPYME dice que establece su resultado en base a renta efectiva, según contabilidad completa, ¿ya?, con posibilidad de optar a una contabilidad simplificada previo aviso al Servicio de Impuestos Internos. Lo mismo, su base imponible la determina conforme a lo prescrito en el número 3 de la letra D del artículo 14 de la Ley de la Renta. Entonces, el artículo 14 de la letra D, número 3, ¿no es cierto?, tenemos la PROPYME. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que se establece, ¿no es cierto?, dice lo que en términos generales se establece de la siguiente manera: ingresos percibidos, gastos pagados, no aplican corrección monetaria, aplican depreciación instantánea a los bienes físicos del activo inmovilizado, existencia e insumos no enajenados, las pérdidas de ejercicios anteriores, son egresos del periodo. Esas son características, ¿no es cierto?, del contribuyente que se acoja, ¿no es cierto?, a una contabilidad simplificada. Tiene derecho a rebajar de su base imponible el beneficio por incentivo al ahorro, equivalente al 50% invertida en la empresa con tope de 5.000 UF. Esto es posible solo si, ¿no es cierto?, tiene contabilidad completa. Esta afecta al impuesto de primera categoría con tasa del 25%. Este 25% es 100% crédito para los propietarios. En contra del impuesto de primera categoría pueden imputar los créditos que correspondan conforme a las disposiciones de la Ley de Impuesto a la Renta. También están afectados los dispuestos en el artículo 21, ¿no es cierto?, los gastos rechazados. Determinan un capital propio tributario simplificado. Ahí hay una novedad, ¿no es cierto? Y la situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones y sus créditos se determinan al término del ejercicio, ¿vale? Entonces, acuérdense, al término del ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo determino mi renta líquida al término del periodo y después, si hay retiro, los voy a imputar. Entonces, eso hasta el año pasado, eso era mes a mes, día a día. El sistema me pedía el día, me pedía el mes, ¿no es cierto? Y eso se reajustaba. A nivel de los propietarios de la empresa, tenemos un régimen PROPYME y tenemos los dueños. Tributan en base a retiro, los dueños, remesas o distribuciones de acuerdo a las reglas del artículo, ¿no es cierto?, 14, letra A.
Y en contra del impuesto final, el que se le afectan tienen derecho a imputar el 100%. Entonces, eso sería una situación similar a hasta antes de 2014. Y ojo que acá, como se elimina el régimen atribuido, todos estos tributos son solo si hay retiros. En el, en el régimen PROPYME transparente, aquí estamos en el artículo 14, letra D, número 8. Entonces, lo mismo, a nivel de las empresas, debe cumplir los mismos requisitos para ser considerada como pyme. En el párrafo anterior, establece sus resultados en base a renta efectiva, según contabilidad simplificada, con posibilidad de llevar contabilidad completa. Entonces, aquí son decisiones que ustedes tienen que tomar. Lo que puede parecer fácil puede ser difícil en el futuro. Entonces, es una decisión que hay que tomar a valor presente. Está liberada de practicar inventario, confeccionar balance y de llevar los registros de rentas empresariales. Tal como yo le señalé, esta liberación de llevar registros de rentas empresariales puede ser en el futuro un problema para usted si decide, por ejemplo, hacer término de giro. Su base imponible, ¿no es cierto? Nuevamente dice, la determina conforme a los prescritos en las letras D y E, ¿no es cierto? Que significa, ¿no es cierto?, ajustes de ingresos y gastos efectivos. El problema está en demostrar ingresos efectivos y también demostrar los gastos efectivos ante un fiscalizador. Tal como yo le decía, los medios de pago hoy día son tecnológicos y sigue el método del pago en dinero efectivo. Entonces, ¿cómo probamos que el dinero hubo un desembolso en realidad? Entonces, son situaciones que ya arrastran experiencia y conclusiones que uno puede decir, prefiero, ¿no es cierto?, una contabilidad completa donde mis ingresos y desembolsos se puedan demostrar fácilmente. Formarán parte de los ingresos de las rentas percibidas a título de retiro o dividendo con motivo de la empresa en otras sociedades debidamente incrementadas. Bueno, imagínense una empresa que tiene una participación en otra empresa. Entonces, los ingresos, ¿no es cierto?, los dividendos o los retiros que provengan de otras empresas formarán parte, ¿no es cierto?, como lo determinábamos en la renta líquida, pues pueden ser deducidas correctamente. Acuérdense que eh, ingresan a la base imponible, ¿no es cierto?, neta, y después en una segunda recálculo, ¿no es cierto?, ingresamos el incremento y ahí determinamos entonces la base imponible definitiva para aplicar la tasa del impuesto a la renta. Siempre en el régimen PROPYME transparente tenemos, ¿no es cierto?, que está liberada del impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, liberada, pero liberada, no es que me esté ahorrando ahí la tasa del impuesto o el impuesto a pagar, sino que le estoy trasladando a los propietarios, ¿no es cierto?, esta obligación. Eh, Determinan un capital propio tributario simplificado solo en el caso de generar ingresos sobre 50.000 UF. No deben seguir orden de imputación de los retiros, remesas o distribuciones de utilidades. Ahí tiene otra característica muy importante. Siempre a nivel del PROPYME transparente tenemos que deben corresponder al contribuyente de los impuestos finales, ¿no es cierto? Tributan en base a resultados positivos y en contra de los impuestos finales que les afecta, tienen derecho a imputar el crédito, ¿no es cierto?, que establece el artículo 33 bis, el crédito por impuestos de primera categoría asociado a los retiros o los dividendos. Esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Una vez que yo determino mi base imponible incrementada, le aplico la tasa al impuesto y a ese monto pagado, ¿no es cierto? A ese monto pagado me doy, rebajo el crédito que proviene de la entidad donde se generó el desembolso. Entonces, contribuyentes que al 31 de diciembre del 2019 estaban en el régimen del artículo 14, letra A de la ley de la renta, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, quedan, ¿no es cierto?, al régimen PROPYME transparente. Entonces,
ahí hay una convergencia, como yo les explicaba, aún no hay circulares que todavía aclaren cómo vamos a poder traspasar todo esto, pero uno puede visualizar la situación que va a ocurrir, ¿no es cierto? En el 14A, en el régimen del 14 ter, ¿no es cierto? De la letra A de la ley de la renta, ahí teníamos, ¿no es cierto?, una contabilidad simplificada y teníamos un crédito, ¿no es cierto? Al final, un crédito, un remanente. Entonces, ¿cómo controlamos ese crédito? Eh, la práctica dice que solamente se mantiene, ¿no es cierto?, actualizado y se le van a agregar los créditos de estos desembolsos que vienen de otras empresas, eh, se le van a agregar y se le van a restar, ¿no es cierto?, los créditos que se fueron otorgados a los socios por la vía del retiro. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro donde se puede mostrar el artículo en el 2019 y en el 2020, a contar del 1 de enero del 2020. Ya estamos en el 2020 y vamos a tener que hacer estos traspasos del 14 TER, ¿no es cierto?, a un régimen de ProPyme transparente. Ahí estaríamos como, ¿no es cierto?, bajo las mismas características, sin algunos registros como el inventario, la corrección monetaria, el activo fijo, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso, y vamos a tener que sí pasar algunos datos como el crédito acumulado. Y acá en el ProPyme, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos el régimen con contabilidad completa, también es opcional con contabilidad simplificada, y aquí tenemos el régimen general, que sería un semi-integrado. Ya, es más difícil que un 14T pase, ¿no es cierto?, al régimen general, al régimen ProPyme, ¿no es cierto? Pero sí es posible que pase el régimen ProPyme transparente. Y así sucesivamente, del régimen ProPyme transparente pasamos, ¿no es cierto?, como al régimen ProPyme como una opción 1, y la opción 2 es que entremos al régimen general. Bueno, uno de los limitantes, ¿no es cierto?, o la ampolleta que me lo ilumina son el nivel de ingreso. Acá tenemos otro cuadrito, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el régimen atribuido, ¿no es cierto? Al pasar al nuevo sistema, la modernización tributaria, eh, cumple requisitos para ser ProPyme. Si los cumple, me voy a ir a un ProPyme, ¿no es cierto? Si estoy en el ProPyme, puedo optar por el régimen ProPyme transparente, ya dijimos, contabilidad simplificada. Y finalmente puedo también optar por régimen presunto. Y por supuesto que acá no es posible irse al régimen general. Aquí tengo el régimen parcialmente integrado. En el parcialmente integrado, ¿no es cierto? Ya sabemos que la tasa del impuesto es 27%. Hoy día tenemos un régimen general, ¿no es cierto?, que también es 27%. Si es así, ¿no es cierto?, podemos entrar a un régimen ProPyme. Y si estamos en el ProPyme, podemos elegir un ProPyme transparente o un renta presunta. Si no cumplo los requisitos, entonces me voy a un régimen general. Y ya sabemos, en el régimen general vamos a mantener la tasa del 27% y vamos a mantener que este impuesto pagado por la empresa será crédito solo el 65% crédito para los propietarios de esta empresa. Bueno, acá hay un resumen, como les expliqué, no voy a explicar, pero básicamente tenemos dos regímenes tributarios, el 14, ¿no es cierto?, 14A, semi-integrado, y el 14, letra D, número 3, que sería el ProPyme, y el 14, letra D, número 8, que sería ProPyme transparente. Aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, donde parcialmente integrado al 31 de diciembre del 2019 y al 1 de enero del 2020. Entonces, esto es importante que ustedes puedan leerlo con cuidadito,
para que vean, ¿no es cierto?, algunas situaciones que son especiales en el sentido de no equivocarse en los regímenes, ¿no es cierto?, en la mantención, sobre todo de los créditos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, en la determinación del RAI, por ejemplo, cuando en el 2019 nosotros partíamos con el capital propio tributario positivo, le agregábamos los retiros, ¿no es cierto?, sobre todo estos retiros en exceso que se denominaban provisorios, le restábamos el capital aportado, le sumábamos los aumentos y disminuciones de capital y, ¿no es cierto?, rebajábamos saldos positivos de REC y al final nos daba un RAI final. Y este RAI final formaba parte, ¿no es cierto?, en la línea del registro, una vez que se habían agotado el RAI anterior. Entonces ahora tenemos otra forma de calcular el RAI. Y aquí también no hay en este minuto una circular que nos diga, nos dé ejemplo, ¿no es cierto?, de cálculo, pero podemos apostar, ¿no es cierto?, que esta es la mecánica. Capital propio tributario positivo, más los retiros, ¿no es cierto?, o distribuciones del ejercicio. Fíjense ahí que ahí hay ¿no es cierto?, una diferencia, se elimina lo provisorio y más el valor absoluto del saldo negativo del REX. Acuérdense, renta exenta, ¿no es cierto? Eh, Menos el capital aportado, más aumentos, disminuciones de capital, saldo REC positivo, se le agrega, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos un RAI inicial. Entonces, la ley de monetización tributaria incorporó una simplificación, ¿no es cierto?, importante respecto a la obligación de mantener y controlar los registros de rentas empresariales, enfocada principalmente hacia aquellos contribuyentes que no perciben ni generan rentas distintas a las que se encuentran afectas a impuestos finales. Estas son empresas que no tienen participación societaria en otras entidades, son empresas que se dedican a un solo rubro y no tienen inversiones en otras entidades. Entonces, llevar los registros empresariales es como más fácil. Entonces, la ley 21210 de febrero del 2020 me permite liberar aquellos registros que justamente registran rentas que provienen de otras empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ingresos no renta, el REX. Pero una empresa que tenga dos actividades, una que es primera categoría, genera, ¿no es cierto?, genera renta de primera categoría y otra que genere renta exenta, va a tener que, aun cuando no tenga participación en otra empresa, va a tener que igual llevar el registro REC. ¿Por qué? Porque si tiene, por ejemplo, departamentos de FL2 y lo arrienda, esas son rentas no rentas. Entonces va a tener que usar ese registro para que esos ingresos se vayan controlando en esa columna. Entonces dice acá, de esta forma, en la medida que las empresas no perciban y o generen rentas que deben controlarse en el registro REC, estarán liberadas de la obligación de determinar y controlar el registro RAI, DD, AN y REC. Pero insisto, yo me la juego por llevar todos los registros aun cuando estén en blanco, para así en un periodo que surja el uso de una de estas columnas y cuando tenga que hacer término de giro ya tenga los registros actualizados y al día. Así no tener que esforzarme, ir al pasado y actualizar toda la información. Acá también, ¿no es cierto?, hay otra situación especial. Si, por ejemplo, las personas empiezan a retirar todas sus utilidades y siguen retirando y van a retirar capital. Entonces, nuevamente ahí hay un tema. No se olviden que el capital también puede estar compuesto por reinversiones que venían de periodos anteriores, en el concepto anterior, antes del 2014. Y si hicimos uso de esta letra del 14, ¿no es cierto?, letra C, ¿no es cierto?, donde el beneficio de rebaja del 50% de las utilidades de la, y entonces generábamos una disminución de pago de impuestos y esto se trasladaba para el periodo siguiente cuando es semi-integrado. Bueno, ese control también es necesario llevarlo, sobre todo cuando yo empiezo a retirar capital.
Entonces, los registros empresariales son complejos en su teoría y también son complejos en el control, sobre todo en aquellas personas que lo llevan en una planilla Excel. Bueno, lamentablemente, son 10 para las 6, ¿no es cierto? Creo que es bueno usar las preguntas y respuestas para poder, de alguna manera, colaborar con ellos. Perfecto, estimado Fernando, muchas gracias ya por tu presentación, por lo puntual también en el tiempo. Voy a proceder en compartir mi pantalla, no sé si ya la ven. Fernando. Sí, la vemos, sí, perfecto. Sí, sí la vemos. Bien, de acuerdo con la agenda, tal como mencionaba Fernando, comenzaremos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Tal como le comenté al comienzo de este webinar, y como pueden observar en la lámina que les proyecto, busquen el icono que simboliza el signo de interrogación. Está ubicado generalmente en la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará una ventana en donde ustedes podrán hacer sus preguntas. Me imagino, estimado Fernando, mientras usted activa ahí también su ventanita donde aparecen, ¿cierto?, las preguntas, me imagino que ya nuestra audiencia está interactuando con usted, ¿no? Sí, señor. Bien, ¿qué nos preguntan, don Fernando? En este minuto no hay pregunta. Esperemos, quizás están buscando el botoncito, nuestra audiencia, o a esta hora del día ya no quieran interactuar mucho. Los invitamos a que activen el botón y aprovechen de hacer sus preguntas. Aquí el profesor nos va a responder o nos va a ayudar a dilucidar las dudas que ustedes puedan plantear. Mira, aquí Sergio hace una consulta. Dice, entiende que el régimen PROPYME 14D, letra D número 3 y D número 8 no se afecta con el artículo 21. Sí, sí lo afecta. En el 14, letra D número 3. Sí afecta el artículo 21. En una de las láminas ahí aparece. Dice Anónimo, ahora la tasa única es de 27% con restitución, correcto. Es con restitución del impuesto pagado equivalente al 35%. Después dice, ¿cuáles son los periodos mínimos? No sé qué periodo, supongo que será para determinar si son PROPYME o PROPYME transparente. Bueno, ahí habla de 3 periodos, si son 2 o se inicia en el periodo. En realidad, esas son las situaciones, si son 3 dividido por 3, si son 2 dividido por 2, y si son 1, opta, ¿no es cierto?, hasta el 30 de abril del periodo en que se inició la empresa. Buena pregunta, aquí hay Anónimo, dice, permanencia en cada régimen, muy bueno, en la lámina está la respuesta, yo no la expuse, pero efectivamente, permanencia en cada régimen, la normativa no pide ahora, antes eran 5 años, ahora no lo exige, así que ojo con eso. Usted va a pasar de un tramo a otro si es que sus ventas aumentaron o disminuyeron, o si se hace partícipe de otra entidad en que sus ingresos superen el 35%. Esas son las situaciones que tiene que tener presente. Pero ya no existen estos regímenes en que podíamos a lo menos estar 5 años. Si estaba en un Anónimo, si estaba en un 14D, es decir, estábamos en un semi-integrado, en donde en el 2019 compré un activo fijo con un crédito bancario
y ahora soy 14B, número 3. No, 14B, número 3, no, pues 14D, número 3. El valor del activo fijo comprado, ¿lo puedo llevar a gasto directamente? Mira, Anónimo, muy buena tu pregunta. Primero que todo vamos a corregir, 14D de dedo, número 3, y el valor del activo fijo. Mira, si tú llevas un balance tributario de 8 columnas, tu vehículo va a seguir estando en 100 millones, por ejemplo, menos la depreciación acumulada, su valor libre. Entonces, en el balance tributario de 8 columnas. Pero para efectos tributarios, tú en la renta líquida vas a dar de baja completo el activo fijo. Por lo tanto, una cosa es el balance y otra cosa es la tributación. Entonces, en tu balance para el año siguiente, tu camión va a seguir estando a un valor alto en la contabilidad, pero para efectos de impuestos, eso ya fue declarado como gasto en la base imponible del periodo anterior, por lo tanto, ahora tú no puedes usar eso. ¿Por qué? Porque ya usaste el beneficio tributario. Veamos otras preguntas. Francisco dice, don Fernando, primero que todo agradezco la entrega de la información. Mi pregunta es, una empresa de servicios, la cual presenta pocos gastos y un alto ingreso, ¿qué régimen recomienda en este tipo de figura? Bueno, si tiene altos ingresos y poco gasto, significa que tiene altas utilidades. Entonces hay que ver si está en el tope. Sobre 100.000, sobre 85.000 o 75.000 UF. Están en eso que en el 20, en el semi-integrado con tasa del 27, si no quedarías en el ProPyme y quedarías con tasa del 25%, y ojo, pagarías impuestos con una tasa del 25% y los socios solo pagarían impuestos en caso que haya retiro de utilidades con 100% del crédito por el impuesto pagado por esta compañía. Así que es la ProPyme. Sergio, hola, ¿la presentación será enviada? Sí, te la vamos a enviar. Ubigo te va a enviar la presentación completa una vez que ellos ordenen todo. ProPyme Sí, no no solo, tiene... no solo enviamos la presentación, Sergio, sino que en la página de www.informat.cl, en la sección de blog, ya compartimos la grabación del seminario y compartimos también la presentación para que la puedas descargar. Mira, hay un tema importante aquí. Un anónimo dice, ProPyme no tiene corrección monetaria, solo revalorización del capital propio. Hay con signo de interrogación. Mira, ojo, que la contabilidad nuestra actual, el Boletín Técnico 81 y 82, emitido en diciembre del 2010, dice que la contabilidad para Chile a contar del 1 de enero del 2013 es NIF para PYME. Por eso esos libritos que se llevan a sorteo, esa es la contabilidad que necesitamos que ustedes lleven. La contabilidad hoy día no reconoce corrección monetaria. Si ustedes llevan corrección monetaria dentro del balance, bueno, es una decisión de ustedes, pero entonces no tienen un sistema contable que esté aceptado por todos. Entonces, efectivamente, si usted es ProPyme, transparente, se libera del registro de corrección monetaria. Y por supuesto que para determinar el capital propio, tienen que determinarlo de acuerdo a los métodos que existen, método activo y método pasivo. Ahora, como es transparente, no tiene activos ni pasivos tributarios. Entonces, por eso es que el sistema les propone un sistema de capital propio tributario simplificado. Ahí en la presentación ustedes lo pueden ver, y tampoco, lamentablemente, el servicio ha emitido circular al respecto. Pero sí, ahora tenemos dos tipos de capital propio tributario, uno simplificado y uno el que conocemos normalmente. ¿La elección del régimen 14A también se considera dentro del plazo extendido a septiembre? Sí, es correcto, a septiembre. También están. Más consulta. Aquí tenemos excelente charla. Le quiero hacer una consulta. Tengo un cliente persona natural que efectúa impresos en telas y varios materiales más. Tiene su taller en su casa. El servicio puso en régimen, está perfecto, 14D, número 3, ojo que ahí podría irse al 14D, número 8, ¿no es cierto?, con contabilidad simplificada. Usted puede hacerlo, es una propuesta del servicio, pero usted puede irse más atrás, llevar contabilidad simplificada, y ahí se libera de llevar
de no aplicar corrección monetaria, de no llevar control de inventario, etcétera, etcétera, y la base imponible la va a determinar con ingresos y desembolso efectivo. Entonces me recomienda quedar en ese régimen. Si usted quiere llevar una contabilidad completa y trabajar la renta líquida sobre la base del artículo 29 al 33, claro, le recomendaría el 14D, letra número 3. Eso sería para Anónimo. Gregorio, no sé si le lo respondió antes, pero porque me sume tarde al celular, al régimen. Si la empresa analiza ¿no es cierto?, a analizar el filial de dos empresas, 50 y 50 cada uno, se debe calcular el 50 de las ventas de cada socio para seleccionar el régimen tributario. Correcto. Digamos que, a ver, aquí hay un tema. Acuérdate que el régimen está en función al ingreso. Si los ingresos de la empresa superan el 35%, ¿no es cierto?, provenientes de estas empresas en las cuales la empresa tiene participación, bueno, ahí podríamos tener un régimen general. ¿Ya? ¿Cómo determino la reinversión del 50% en el régimen 14D número 3 si no tiene renta líquida? Sí, sí tiene. En el 14D número 3 tiene que, si llevas contabilidad completa, tiene renta líquida. En el otro, ¿no es cierto? En el, en el 14 letra D número 8, ahí tiene una base imponible sobre ingresos y gastos, pero ahí no puede hacer uso de este 50% de rebaja en la renta líquida. Pero en el 14D número 3 sí tienes renta líquida. Por tanto, sí puedes usar el beneficio sobre el 50% de la base imponible con tope de 5.000 UFs. Don Fernando, Sí, disculpe que lo interrumpa. Llevamos casi 15 minutos con el espacio de preguntas y respuestas y caen más preguntas. En honor al tiempo y a la agenda, no sé si le parece que continuemos. Evidentemente, las preguntas que no podemos responder, quienes organizan este espacio ya procederán a responderlas y enviarlas, ya supuestamente, pero en honor al tiempo y a la agenda. ¿Podemos avanzar o quiere responder una pregunta más, don Fernando? mira, dame 5 minutos y terminamos. Perfecto, don Fernando. Y lo que quede pendiente le decimos a los alumnos que van a ser respondidas en la forma en que Ubigo estime conveniente. Así es. Bueno, además también, don Fernando, están publicados ahí su celular y su correo electrónico. Dejo invitados a todos quienes nos están escuchando que si quieren tomar contacto directo con usted para poder profundizar alguna duda, ya que tomen contacto, que le escriban directamente al email ftc@alianzacap.cl o bien lo contacten directamente a su celular que está publicado ahí. Sí, eso es muy buena información, así que señores, desen por invitados con confianza que su respuesta me comprometo a responderle y también a invitarlo una vez al mes en estos temas tributarios para que puedan participar y hagamos un grupo de amigos ubigos. Bien, respondamos acá a Jorge. Habla de contabilidad completa. Si dice que no hay corrección monetaria y depreciación y los activos fijos directos y inventario directo a gasto, ¿valdrá la pena llevar contabilidad? Bueno, en realidad eso cada uno tiene que evaluarlo, pero nosotros los contables tenemos nuestros registros y es un modelo, ¿no es cierto?, una metodología de trabajo de cómo evaluar, ¿no es cierto?, la rentabilidad o pérdida de una actividad económica. Y eso pasa con la contabilidad. Así que Sergio Gómez dice, como la letra D número 8 se acreditarán sus gastos entendiendo que la reforma es retroactiva y muchas pymes no llevan control de sus flujos. Bueno, en realidad retroactiva no, porque esto parte a contar del 1 de enero del 2020, entonces eh, siempre ha sido así. En realidad acuérdense, en septiembre del 2014, ¿no es cierto?, tuvimos que volver a enero del 2014 y proyectar con tasa del 20, habíamos trabajado ese periodo, y nos suben el impuesto a 21%. Entonces,
el cálculo de la provisión del impuesto tuvimos que recalcular de enero a septiembre y después octubre, noviembre y diciembre. Pero en general es así, pues. Es retroactiva desde el 1 de enero del 2020. Pero cómo llevar, digamos, los controles de los ingresos y los gastos con la cartola bancaria. La cartola bancaria es clave para demostrar todos los desembolsos y todos los gastos. El problema es otro, cuando yo pago en efectivo, por ejemplo. Bueno, ¿qué haríamos con esto? Aquí la última respondo a Gregorio. ¿Una empresa de consultoría es recomendable que se acoja a contabilidad simplificada? Mira, una empresa de servicio, yo soy ajeno a la contabilidad simplificada porque pierdo el control sobre el negocio mismo. Es como la renta presunta. La renta presunta me determina un 10% sobre una base y sobre eso aplico el 25% de tasa. Pero ¿cuánto me generó el bien, el activo? ¿Cuánto me generó? Tengo que llevar un control sobre los ingresos y los gastos. Entonces la única manera de saber efectivamente si gané plata es llevando un registro contable con contabilidad completa y de acuerdo a la ley de la renta, artículo 29 del 33. Entonces sí, yo me iría por la contabilidad completa y no simplificada, aun cuando es una consultoría. Con eso terminamos. Bien, don Fernando, muchísimas gracias y de acuerdo a la agenda y lo comprometido también, vamos a proceder a compartir las bases del concurso para que nuestra audiencia pueda participar y obtener, ¿cierto?, el libro Implementación NIF para PYME, ¿ya? Y para poder concursar, el primer paso es síguenos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. En LinkedIn nos pueden encontrar como Informat SA, en Instagram Informat-SAAS y en Facebook Informat SA. Déjanos un comentario con el hashtag Informat Webinars. Invita a 2 amigos, ya a 2 colegas, para que también nos sigan. El día jueves, es decir, mañana, realizaremos el sorteo y lo comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Ya aquella audiencia, ¿cierto? Finalmente, don Fernando, ¿cuántos libros vamos a regalar? Son 3 libros. Perfecto. Esta vez, don Fernando, al igual que el seminario anterior, ¿cierto? Va a regalar 3 de sus libros. Acuérdense participar tomando en consideración las bases del concurso y vamos a hacer el sorteo y vamos a estar comunicando, ¿cierto? A través de redes sociales vamos a estar comunicando a las 3 personas que se adjudiquen un libro. Bien, con esto yo no tengo nada más que agradecer el tiempo, la disposición de toda nuestra audiencia, agradecer por supuesto también a nuestro profesor Fernando Torres Cárdenas, ya quien nos entregó una maravillosa presentación muy interesante, y con esto me despido, volviendo a agradecer el tiempo y la disposición, y nos vemos, o más bien, nos conectamos nuevamente en los próximos seminarios que vamos a estar, ojo, publicando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, don Fernando, muchas gracias.